Información, el título de la información dice que las denuncias por estafas bancarias han crecido un 3000% en el último año. Esto es al marco de la pandemia, del mayor uso del comercio digital, y muestra el crecimiento de un fenómeno en el que seguramente, si pedimos opiniones de ustedes, a mí me toca en primera persona conocer historias referidas a personas que han sufrido estafas desde sus cuentas bancarias. Seguramente si pedimos testimonios se van a sumar de nuestros oyentes. Bueno, un fenómeno que viene creciendo y en el que da la sensación de que los usuarios están bastante protegidos. Y la idea es tratar de analizar este fenómeno, sumar miradas, y hemos convocado en este caso a otro ex legislador también, Fernando Valdés, en este caso en su rol de docente de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Cátedra de Derecho del Consumidor. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Ramiro Garrocho y Fernando Stani te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Ramiro, Fernando. Buen día a la audiencia. Bueno, Fernando, es un fenómeno que viene creciendo y te decía que la sensación que tenemos es que hay bastante desprotección para los usuarios respecto de estas estafas que vienen creciendo. Sí, el fenómeno de la contratación bancaria y de los negocios electrónicos es un fenómeno de la sociedad moderna. La bancarización ha avanzado a paso agigantado desde hace unos años. Sí, hoy todo el mundo está obligado por el Estado a estar bancarizado desde el momento que bancarizaron los salarios, y eso genera un universo de usuarios inmenso. Y por otro lado, como vos señalabas recién, la pandemia, el encierro ha incrementado el comercio y la virtualidad, en el caso del uso de los clientes en los bancos también. Y por supuesto esto ha generado, lo que vos señalabas muy bien, un incremento inmenso de casos de estafas, que no son otra cosa más que la versión, como dice el Banco Central en algunas de sus comunicaciones, versiones modernas del cuento del tío, digamos, ¿no? Y las recomendaciones, lo que ha hecho por ahora la autoridad bancaria, que es la que tiene la mayor responsabilidad, aunque no parezca esto en principio así, sí tiene un grado enorme de responsabilidad, aunque en el hecho puntual de la estafa eso hay que analizarlo caso por caso, no se puede anticipar una respuesta colectiva, en principio, pero sí hay responsabilidad, porque sobre la entidad bancaria hay un rigor mayor en el deber de informar a los clientes, de informar a los usuarios de su servicio bancario, de informar al extremo, de prevenirlos también sobre este tipo de estafas, que aunque sean versiones del cuento del tío, hay que alertar a los clientes que esto puede ocurrir, ¿verdad? Y que bajo ningún concepto ellos tienen que el banco los bancos suelen aducir que no es responsabilidad de ellos, porque en rigor lo que los estafadores suelen hacer en esta estrategia que vos bien señalas como el cuento del tío moderno, es hacerse del usuario, del password del cliente, y a partir de ahí entrar a su cuenta y operar. En principio, dicen los bancos, nosotros no somos responsables de eso, pero hay alguna responsabilidad, me da la sensación, o habría. Ellos delindan por ahí, de entrada, porque dicen hay una sustitución de identidad, y el banco contrata en realidad con el cliente, porque el cliente es el que tiene la irresponsabilidad, digamos, dice el banco, aunque no lo diga así expresamente, de entregar sus credenciales a terceros que estafan y cometen. Y en rigor, dicen, la operación central está legal y usted operó, o sea que el crédito usted lo tiene. Yo creo que eso es revisable, porque la responsabilidad del banco, como te digo, el deber de información y el deber de seguridad que la Ley de Defensa del Consumidor establece para los usuarios de servicios y de productos, en cabeza de los proveedores, está vigente para el banco en la relación cliente-banco. Entonces ellos tienen que extremar los recaudos de prevención, mucho. Y este tipo de préstamos, que son casi automáticos, son el escenario ideal para este tipo de estafas, ¿no? O sea, habría que revisar caso por caso cómo se da, cómo actuó cada banco, qué tipo de información recibió el cliente, y a partir de allí generar un reclamo, ¿no? Que yo creo que hay que revisarlo caso por caso y de acuerdo a la modalidad de operación que tenga cada banco, ¿no? Fernando, Fernando, te saluda, ¿cómo estás? Otra de las situaciones que se está dando mucho en este tiempo son muy ligadas a lo que estás contando. Uno utiliza los medios electrónicos, los medios de pago bancario, para comprar algún producto, algún servicio
a través de alguna plataforma digital y resulta que el producto no llega o que hay demoras eternas en que ese producto llegue cuando uno lo ha comprado y no se cumplen los plazos, o que directamente no llegue a destino. Y siempre el consumidor es el que termina haciendo el reclamo, pero la devolución de la plata es lenta o nunca llega a darse. Digo, hay como una suerte de vacío también ahí normativo para proteger a los usuarios, ¿no? Mira, Fernando, yo creo que hay el problema de siempre en el derecho del consumidor, ¿no? Que por eso es una disciplina novedosa y que ha cambiado la estructura de razonamiento del derecho privado. Porque es la parte débil, porque está, como vos señalás, desprotegido absolutamente, y porque además individualmente el caso es una suma de dinero irrisoria, digamos, ¿no? Poner en marcha todo un mecanismo de protección, justicia y administración para uno que es solo frente a un gigante es una situación ya de entrada de pérdida, ¿no? Y generalmente eso implica que el consumidor se desaliente, deje de insistir, etcétera. Pero el derecho evolucionó y otorga herramientas. Si hay herramientas hoy en el derecho positivo argentino, Ley de Defensa del Consumidor, Código Civil argentino, para instrumentar y activar y accionar mecanismos de reclamo, de defensa, incluso de prevención, ¿no? De daños. Y hay figuras como el daño punitivo. Lo que pasa es que hay que plantearlas, hay que pedirlas, hay que litigarlas, y los organismos de defensa de los consumidores, que son estatales, tienen que tener un rol mucho más activo en esto. No me canso de señalar esto. No lo tienen, y están facultados por la ley para hacerlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno víctima de una estafa, ¿no? O se siente estafado por algo y quiere hacer un reclamo, no encuentra dónde hacerlo prácticamente, porque no sabe cuál es esto que estás contando vos. Muchas personas no lo saben, no tienen por qué saberlo tampoco, pero tampoco hay información del Estado para facilitar esta situación. La misma baja de un producto, de un servicio que uno tiene adosado a la tarjeta de crédito es un problema de por sí. Las empresas se niegan a hacerlo de manera telefónica o virtual. Hay una cantidad de situaciones y de casos que se dan de vulneración de derechos, de aprovechamiento de la situación de debilidad que el consumidor tiene por parte de todos, ¿no? De los proveedores, de los grandes, de los comerciantes, del comerciante electrónico. Además, con la modalidad de distancia eso se incrementa, con la virtualidad. El nivel de desprotección es alto, pero las herramientas están. Las herramientas normativas están. Por ahí nos faltan regular las procesales, pero también hay regulaciones en la Ley de Defensa del Consumidor que permiten acciones colectivas, que posibilitan representaciones colectivas, y por otro lado está la Dirección de Defensa del Consumidor. Lo que pasa es que actuar con energía, con firmeza, y acá juegan un rol muy importante el consumidor individualmente, al que hay que informarle que estos mecanismos existen, que tiene que ir a la consulta, que tiene que asesorarse y que tiene que dar pelea por lo individual, hasta que el abogado que le toque intente alguna acción colectiva, ¿no? Intente alguna acción que proteja a todos. Además, la ley permite eso. Y hay figuras como el daño punitivo, sí, hay herramientas en el sistema positivo argentino, en la norma, en la ley, que puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Actuando sobre quién hay que actuar. En el caso puntual de la consulta de ustedes, sobre los bancos. Los bancos tienen que estar alerta de que hay una situación generalizada en el caso argentino, muy masiva, digamos, muy importante en casos de estafas instrumentadas de este tipo. Si ustedes ven algunos portales bancarios, no todos, cuando uno utiliza las aplicaciones o las herramientas de internet de ellos, aparece inmediatamente una alerta de que no entregue sus datos, pero no todos, que no entregue sus datos. Bueno, eso le sirve al usuario. Y para ir cerrando, implícitamente los bancos están reconociendo esto porque hay ya distintas entidades, entiendo que a recomendación del Banco Central, que están comenzando a restringir las actividades o las operaciones vía digital, por ejemplo. Pero por supuesto no puede ser tan fácil como que vos des el banco tiene múltiples herramientas para proteger a sus clientes, ¿no? Tendrá que evaluar algún sistema que no sea tan sencillo el otorgamiento de un crédito. Si bien eso va a generar algún perjuicio, bueno, pero es preferible a la estafa masiva. Perjuicio en la lentitud, en el otorgamiento del crédito verdadero. Además son casi todos préstamos de consumo. Es decir, créditos para la banca personal, te quiero decir, son cifras
que para el que la pide son importantes, para el banco en la masividad también, pero bueno, eso le implica que tenga mayor responsabilidad a la hora de proteger a sus clientes, avisando, poniendo más recaudos, etcétera. Que no le resulte tan fácil al estafador hacerse de un crédito, transferirlo inmediatamente a otra cuenta, y si te evito no me acuerdo, y queda el consumidor desprotegido, absolutamente perjudicado, y el banco, bien, hay que revisar caso por caso, y yo les recomiendo a los usuarios, a las víctimas de este tipo de delito, que recurran a abogados, que consulten, que accionen, que denuncien policialmente, porque además toda esta cuestión de la estafa deja rastros, por supuesto que es toda una historia, y yo me imagino el usuario que le pasa esto, la pesadumbre que tiene, ha perdido un montón de plata, pero lo tiene que hacer.